Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como he visto que os ha gustado mucho la nueva sección, vamos a comenzar un segundo vídeo sobre trucos y consejos para la cría de canarios. Espero que os ayuden y ya sabéis que me podéis dejar en los comentarios algunos trucos y consejos que queráis compartir y más adelante los iré sacando en próximos vídeos en esta sección. Y sin más, ¡empezamos! ¿A quién no le ha ocurrido alguna vez que ha anillado algún pichón y a las pocas horas o al día siguiente se lo ha encontrado sin anillar o tirado del nido? Pues una de las formas más fáciles de impedir que esto ocurra es colocando un trozo de esparadrapo alrededor de la anilla. Siempre intentad que el esparadrapo sea de un color similar a la pata del pichón y de esta manera camuflaremos la anilla y reduciremos las posibilidades de que los padres se la quiten. ¿Tenéis más de una pareja de la misma gama y cuando destetáis a los pichones os cuesta saber a simple vista cuáles son los hijos de una pareja y cuáles los de otra? ¿O simplemente queréis diferenciar a los pichones de la primera nidada con los de la segunda? Pues una solución muy fácil para evitar ese problema es colocarle unas pequeñas anillas abiertas de colores y de esta manera tendremos identificados siempre a los pichones. Un pequeño truco para hacer que las plumas de nuestros canarios sean más bonitas y sedosas, aparte de una completa alimentación rica y equilibrada, es añadir un poco de bicarbonato de sodio en la bañera. Con esto, además de conseguir que nuestros ejemplares tengan unas plumas más sedosas, conseguiremos desparasitarlos externamente, ya que el bicarbonato es una acaricida natural. Para evitar la aparición de hongos que afecten a la salud de nuestros ejemplares en época de cría o en época de calor, es conveniente preparar la pasta de cría necesaria justo antes de suministrársela. Y en el caso de que nos sobre algo de pasta de cría, es conveniente desecharla y no almacenarla en el frigorífico porque aún así pueden que proliferen hongos y bacterias perjudiciales para nuestros emplumados. Seguramente muchos hayáis preguntado alguna vez el por qué algunos aviarios tienen una radio. Pues el principal motivo, aparte de hacer más amenas las tareas diarias del criador, es que los ejemplares se acostumbren a distintas voces y sonidos, de forma que cuando en el aviario entren extraños o cuando los criadores trasladen a algunos de sus ejemplares a posiciones de concursos, estos ejemplares no se asusten por los ruidos del ambiente y estén acostumbrados, evitando en cierta medida que se estresen. Un factor muy importante y que la mayoría de las veces los criadores pasan por alto a la hora de montar su aviario es su orientación. Por suerte, este canal cuenta con la experiencia de otros criadores que colaboran y aportan los conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de los años. Todos ellos llegan a la conclusión de que la orientación del aviario juega un papel importante y de que este debería estar orientado con las ventanas hacia el este, es decir, hacia la salida del sol, y preferiblemente que esté pintado de colores claros para aportar una mayor luminosidad y facilitar la limpieza y el control de parásitos en el aviario. Y además que las ventanas cuenten con tela mosquitera para facilitar la aireación y renovación del aire del aviario e impedir que proliferen enfermedades y a su vez evite la entrada de moscas o mosquitos que puedan afectar a la salud de nuestros ejemplares. Un truco para aumentar el número de huevos fértiles por puesta es, por llamarlo de alguna manera, depilarle los laterales del aparato reproductor que tiene el macho y nunca las plumas centrales del botón, ya que la función de esta es guiar el esperma hacia la cloaca de la hembra. Y en el caso de las hembras podemos dejarlas como están o también depilarles algo la cloaca para facilitar el acople. Mucho me preguntáis cuándo es la época ideal para criar con canarios o cuándo puedo juntar ya a mi pareja de canarios, y siempre os contesto a todos por igual, y es que ellos mismos nos dicen cuándo los tenemos que poner a criar y solamente basta con observar su comportamiento. Un truco es colocar algunas tiras de papel en la jaula y si las canarias empiezan a coger el papel, a coger pequeñas plumas o incluso se las llegan a arrancar, y los machos cantan mucho más de lo normal y permanecen más nerviosos y activos, nos indicará que podemos comenzar la temporada de cría si el tiempo nos lo permite. Cuando vayamos a cambiar el nido en mitad de una puesta o simplemente al comienzo de la cría, tenemos que desinfectar muy bien los nidos y lavarlos muy bien para eliminar posibles parásitos y bacterias. Para ello podemos sumergirlos unas horas en agua con algo de lejía que matará cualquier tipo de bacteria.
y posteriormente lavarlos con agua y jabón. Y de esta manera el nido habrá quedado totalmente desinfectado y como nuevo. Y una vez seco estará listo para su uso. Estoy segura que alguna vez habéis oído lo de sustituir huevos reales por huevos de plástico. Por lo general os aconsejo que si podéis lo hagáis, ya que de esta manera todos los huevos eclosionarán el mismo día y todos los pichones tendrán las mismas oportunidades. Si lo hacéis, podéis sustituir en el cuarto huevo todos los de plástico por todos los huevos reales, o bien esperar a que termine la puesta y ponerle todos los huevos verdaderos. Como os digo, es recomendable, pero no en todos los casos es necesario, ya que hay algunas canarias que comienzan a incubar a partir del tercer o cuarto huevo, por lo que no existirían muchos días de diferencia entre unos pichones y otros. Un pequeño truco unido al anterior y que no siempre tiene por qué cumplirse es que por lo general las canarias jóvenes hacen puestas más grandes, de 5 y de 6 huevos, y por el contrario las canarias más adultas suelen poner puestas normales de 4 o 5 huevos. Os comento esto porque si sustituimos los huevos reales por los de plástico, en el caso de que la canaria sea nueva, es conveniente colocarle los huevos reales cuando ponga el cuarto huevo. Y en el caso de que la canaria sea adulta, podemos colocárselos cuando ponga el tercero. Espero que estos pequeños consejos y trucos ayuden para aumentar las probabilidades de éxito durante la cría. Dejad en los comentarios algún otro truco o consejo que sepáis y queráis compartir. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros criadores y para que esta bonita afición siga creciendo. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.